El libro de Josué narra el cumplimiento de la promesa hecha por Dios a Abraham, entregar a sus descendientes la tierra prometida. Tras 40 años de peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, estaba preparado para cruzar el Jordán y reclamar su heredad. Canaán, una tierra rica pero habitada por naciones idólatras y poderosas, se presentaba como un desafío monumental. La ciudad de Jericó, con sus imponentes murallas, sería la primera gran prueba. Dios había prometido estar con Josué como lo estuvo con Moisés. En Josué 1:9, Dios le dice: «Sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Estas palabras fortalecieron al líder mientras se preparaba para dirigir a un pueblo numeroso y ansioso por comenzar la conquista. El espionaje en Jericó. Antes de lanzar el primer ataque sobre Canaán, Josué decidió enviar 2 espías a Jericó, una ciudad que representaba el corazón de la resistencia en la tierra prometida. Jericó no solo estaba rodeada por imponentes murallas, sino que también era un centro estratégico. Si Israel podía conquistar esta fortaleza, sería una declaración de que Dios estaba con ellos. Sin embargo, el éxito de la misión dependía de que estos 2 hombres pudieran infiltrarse y obtener información sin ser descubiertos. Los espías, cuyos nombres no se mencionan en el relato, emprendieron su peligroso viaje. A través de caminos oscuros y senderos secretos, lograron acercarse a la ciudad, bajo la cobertura de la noche, se adentraron en Jericó. Una vez dentro, los espías encontraron refugio en un lugar inesperado, la casa de Rahab, una mujer conocida por ser prostituta. Rahab vivía en una vivienda incrustada en las murallas de la ciudad, lo que la hacía un lugar estratégico tanto para la vigilancia como para una posible fuga. La elección de este escondite no fue casual, los espías sabían que allí habría menos preguntas y sospechas. Sin embargo, lo que no imaginaron fue que esta mujer sería la clave para su misión y para la conquista de Jericó. Rahab. Una aliada inesperada. Rahab no era una mujer ordinaria. Aunque su vida y oficio podrían haberla marginado en la sociedad, su mente estaba abierta a algo más grande. En los días previos a la llegada de los espías, Rahab había oído los rumores que recorrían Canaán, historias de un pueblo extranjero que había escapado milagrosamente de Egipto, cuyo Dios había dividido el Mar Rojo y destruido a reyes poderosos como Sihón y Ag. Estas historias no solo la habían impresionado, sino que habían encendido en ella una chispa de fe. Cuando los espías llegaron a su puerta, Rahab los recibió, reconociendo que estos hombres no eran comunes. Aunque podía haberlos entregado a las autoridades locales y asegurarse su favor, eligió arriesgar su vida. Su decisión no solo fue valiente, sino también reveladora de su fe incipiente en el Dios de Israel. Esa misma noche, los rumores de la presencia de espías israelitas llegaron al rey de Jericó. Soldados armados recorrieron las calles en busca de estos hombres, y pronto llegaron a la casa de Rahab. Golpearon su puerta con fuerza, exigiendo que entregara a los extranjeros que, según les habían informado, se habían refugiado allí. Rahab, con una calma sorprendente, respondió: «Es cierto que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran». Cuando se cerraron las puertas de la ciudad al anochecer, los hombres salieron, y no sé a dónde fueron. Salgan rápido tras ellos, tal vez los alcancen. Josué 2:4-5. Su engaño desvió a los soldados, quienes salieron apresuradamente hacia los caminos que conducían fuera de Jericó. Mientras tanto, los espías estaban ocultos en el techo de su casa, cubiertos por manojos de lino que Rahab había preparado. La tensión en el ambiente era palpable, cada paso de los soldados, cada grito en las calles, resonaba como un recordatorio del peligro inminente. El cruce del Jordán, un milagro que reafirma la promesa. El río Jordán, normalmente un curso de agua tranquilo, estaba en su momento más impetuoso. La primavera había traído lluvias torrenciales, y sus aguas desbordaban furiosas, haciendo del cruce un desafío aparentemente imposible. Pero Josué no dudó. Sabía que la presencia de Dios, simbolizada por el arca del pacto, haría lo imposible posible.
Dios le había dado instrucciones claras, los sacerdotes debían cargar el arca y caminar hacia el río. Aunque el panorama parecía desalentador, los sacerdotes avanzaron, y al posar sus pies sobre la corriente, ocurrió un milagro asombroso. Las aguas se detuvieron río arriba, acumulándose en un muro invisible, mientras el resto fluía río abajo hasta dejar un lecho seco. Fue como si el mismo Jordán se inclinara ante el Creador. El pueblo, compuesto por más de 1 millón de personas, miró con asombro mientras cruzaban sobre tierra firme. Los niños pequeños preguntaban a sus padres cómo era posible que el agua no los alcanzara. Los ancianos recordaban con lágrimas en los ojos el cruce del Mar Rojo, un evento que ahora se repetía ante sus propios ojos. En medio del cruce, los sacerdotes permanecieron firmes con el arca, un recordatorio visible de que era Dios quien les abría el camino. Cuando todos estuvieron a salvo, Josué mandó erigir un altar con 12 piedras tomadas del lecho del río, una por cada tribu de Israel. Este monumento sería un recordatorio eterno de la fidelidad de Dios. Cuando vuestros hijos pregunten en el futuro, ¿qué significan estas piedras?, les diréis que las aguas del Jordán se detuvieron ante el arca del pacto del Señor, Josué 4, 6-7. Este milagro no solo fortaleció la fe del pueblo, sino que también aterrorizó a los habitantes de Canaán. Los rumores del cruce milagroso se extendieron rápidamente, sembrando miedo en el corazón de sus enemigos. La estrategia divina, una batalla diferente. Cuando el pueblo de Israel llegó a las inmediaciones de Jericó, los ojos se posaron en la ciudad amurallada. Sus murallas, gruesas y altas, parecían imposibles de penetrar. Los soldados cananeos vigilaban desde lo alto, confiados en la fortaleza de su ciudad y en las armas que poseían. Por otro lado, los israelitas no tenían maquinaria de guerra ni experiencia en asedios. Humanamente hablando, la victoria era inalcanzable. En ese momento crítico, Josué salió a meditar cerca del campamento. Mientras observaba las murallas, un hombre desconocido apareció delante de él con una espada desenvainada. El corazón de Josué se tensó, y con valentía preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue desconcertante, no, sino que como comandante del ejército del Señor he venido, Josué 5:14. Josué inmediatamente cayó al suelo en reverencia, reconociendo que estaba en presencia divina. El comandante celestial le ordenó que se quitara las sandalias porque el lugar donde estaba era santo. En ese momento, Josué recibió la estrategia para conquistar Jericó, una táctica tan inusual que requería total fe. Durante 6 días, los soldados debían marchar una vez al día alrededor de la ciudad en completo silencio. Solo el sonido solemne de las trompetas de cuerno de carnero, llevadas por los sacerdotes, debía resonar en el aire. El 7º día, debían dar 7 vueltas alrededor de la ciudad, y al final, todos gritarían con todas sus fuerzas al sonido final de las trompetas. En ese instante, las murallas caerían por completo. Esta estrategia no tenía precedentes en la historia militar. No había armas, ni arietes, ni escalas para trepar las murallas, solo la obediencia y la confianza en una promesa divina. La marcha de fe, la prueba de la paciencia y la confianza. El primer día, los soldados formaron una fila frente a la ciudad, encabezados por los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Desde las murallas, los habitantes de Jericó los observaban con asombro y burla. ¿Qué clase de ejército era este que simplemente marchaba alrededor de la ciudad sin lanzar un solo ataque? El pueblo de Israel avanzó en silencio, sin decir una palabra. Las únicas interrupciones al aire eran las notas graves y prolongadas de las trompetas, que resonaban como un eco divino sobre la llanura. Al completar la primera vuelta, regresaron a su campamento sin hacer nada más. Durante 6 días, repitieron este extraño ritual. Algunos israelitas comenzaron a preguntarse en voz baja por qué Dios los hacía marchar sin ver resultados inmediatos. Sin embargo, Josué les recordó, confíen en el Señor. Él cumplirá su palabra a su tiempo. Mientras tanto, en Jericó, el desconcierto inicial dio paso al nerviosismo.
Aunque los habitantes habían empezado burlándose, cada día que pasaba aumentaba la tensión. ¿Qué clase de poder tenía este pueblo que no atacaba, pero cuya presencia hacía que las murallas parecieran temblar en su interior? El séptimo día llegó, y todo el pueblo estaba preparado para algo diferente. Desde el amanecer, comenzaron a marchar alrededor de la ciudad. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, con cada círculo, la expectación crecía. Para la séptima vuelta, el aire estaba cargado de tensión. De pronto, Josué levantó su voz y ordenó: griten. Porque el Señor les ha entregado la ciudad. Josué 6:16. La caída de Jericó. El desplome del orgullo humano, el sonido de las trompetas y el grito del pueblo se unieron en un clamor ensordecedor que rompió el silencio. En ese instante, un rugido atronador resonó por toda Jericó. Las murallas, símbolo de la seguridad y el orgullo de la ciudad, comenzaron a sacudirse. Con un estruendo impresionante, las piedras se desplomaron como si una mano invisible las empujara desde adentro. Los soldados israelitas no dudaron. Con un grito de victoria, avanzaron hacia la ciudad por las brechas que ahora estaban abiertas. El pánico se apoderó de los habitantes de Jericó. Siguiendo las instrucciones de Dios, Israel destruyó todo lo que había en la ciudad. Las riquezas, como el oro y la plata, fueron dedicadas al tesoro del Señor, mientras que todo lo demás fue consumido por el fuego. Este acto no era solo una orden militar, era un juicio divino contra una ciudad que había practicado la idolatría y la maldad por generaciones. En medio de la destrucción, Rahab y su familia fueron rescatados. Los espías que ella había ayudado personalmente los llevaron fuera de la ciudad antes de que ésta fuera consumida. Desde entonces, Rahab vivió entre los israelitas, convirtiéndose en un ejemplo de fe y redención. La caída de Jericó no fue solo la derrota de una ciudad, fue la proclamación de que el Dios de Israel era soberano. Fue un recordatorio de que las fuerzas humanas, por imponentes que parezcan, no pueden resistir el poder divino. Reflexiones espirituales. La caída de Jericó no fue solo una victoria militar, fue un testimonio del poder de la fe y la obediencia. Cada paso alrededor de la ciudad era un acto de confianza en Dios. La destrucción de las murallas simbolizaba la eliminación de barreras físicas y espirituales que separaban al pueblo de la promesa divina. Además, el papel de Rahab resalta el alcance de la gracia de Dios. A pesar de su pasado y su origen, ella fue integrada al pueblo de Israel por su fe. Esto apunta al carácter inclusivo del plan redentor de Dios. Conclusión. El inicio de la conquista. La caída de Jericó marcó el comienzo de la conquista de Canaán. Este evento no solo cumplió una promesa antigua, sino que también estableció un principio clave: la verdadera victoria proviene de depender de Dios. Josué y el pueblo de Israel aprendieron que, aunque enfrentarían enemigos formidables, siempre tendrían éxito si caminaban en obediencia y fe. Jericó se convirtió en un símbolo de lo que es posible cuando las personas confían en el poder de Dios más allá de lo que pueden ver o entender.